Hoy se cumplen 13 años de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Sí. Y la ANEP le está dando una medalla, pues es un premio póstumo por el servicio a la democracia. Tú estabas en Cuba, creo haber visto un video tuyo en el velorio, que fue en la catedral, y después en el entierro. Me pareció verte en el cementerio, ¿no? En ambas partes, en la iglesia El Salvador, en el Cerro, que estuvo tomada por la seguridad del Estado todo el tiempo. Yo creí que había sido la catedral, fíjate. No, no fue. En la iglesia del Cerro, que era la iglesia, la parroquia de Osvaldo de toda la vida, desde niño, de la familia de ellos, ¿no? Y bueno, pues allí fue velado, allí su presencia inopinada, el cardenal Jaime Ortega Lamino. Sí, me acuerdo que estaba ahí. Unas palabras que le dedicó Osvaldo, honrándolo, sin mencionar cuánto él en persona, el cardenal, hizo para no difundir la voz de los cubanos libres, como el laico que fue Osvaldo Payá Sardiñas. A pesar de que era el Movimiento Cristiano Liberación. Sí, se distanció, la jerarquía de la Iglesia Católica siguió reglas como si fuera un ministerio de religión, ¿no? Y, por ejemplo, el proyecto Payá, que tuvieron tantos espacios donde difundirlo. El proyecto Varela. El proyecto Varela de Osvaldo Payá y miles de cubanos que lo firmaron. Pues la Iglesia Católica tenía muchos espacios donde debatirlo, difundirlo, presentárselo a los jóvenes, solamente eso, no más que eso. Nunca lo hizo, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo que Jaime Ortega específicamente dijo, Osvaldo siempre fue fiel a Dios antes que su vocación política, ¿no? Y yo no creo que sea verdad, la vocación, Osvaldo lo decía, ¿no? Su misión era allí, con su prójimo, inspirado por los valores cristianos, ¿no? Y era lo mismo, trabajar para el prójimo. Cristo no trabajó para un monigote en el cielo, Cristo trabajó para su prójimo, ¿no? Y murió por su prójimo. Y Osvaldo tenía una misión, estaba convencido de esa misión, que la emancipación del individuo era clave para la emancipación democrática de Cuba, ¿no? La liberación personal del individuo. Y con los jóvenes especialmente siempre trabajaba por eso, ¿no? No tienes que firmar el proyecto Varela, pero tienes que comportarte como un hombre o una mujer libre. Y por supuesto, si en el momento que quieras ser un factor transformador de nuestra realidad, pues estás bienvenido a, bueno, Movimiento Cristiano Liberación o a cualquier otra iniciativa. Ahora, en ese momento, ahí cerca de la familia, yo siempre veo las imágenes de Ofelia, la viuda, de Rosa María, muy joven, de los hermanos, Sí. En una confusión de eso, como que no me creo lo que ha pasado, pero a la misma vez había antecedentes porque le habían volcado él tenía como una vagoneta Volkswagen, sí, que se la habían virado. Un par de meses atrás había ocurrido un accidente, otro accidente, que realmente fue una camioneta que se impactó, la lanzaron y bueno, tuvieron que ir al hospital. Ofelia Acevedo y Osvaldo Payá. Y en el hospital un agente de la seguridad del Estado se personó y los intimidó, los amenazó de muerte en el hospital. Osvaldo muchas veces estas amenazas simplemente no hacía de esto el tema principal, ¿no? Pero él estaba convencido de que sus días en Cuba estaban sufriendo grave peligro, ¿no? Por supuesto, siempre trató de proteger a su familia, a sus amigos, a sus colaboradores. Y yo creo que uno de los dolores más fuertes que tiene que haber vivido ese hombre en sus últimos instantes es saber que con él viajaba un joven cubano, Harold Cepero, que probablemente podría sufrir el mismo destino. Eso Osvaldo tal vez no lo llegó a saber porque Harold Cepero fue llevado por agentes de la seguridad hacia un hospital y Osvaldo Payá, pues lo que sabemos es que cuando lo reportan ya está asesinado, muerto en la carretera. Ahora, en ese carro, a mí siempre me ha llamado, en ese automóvil, la atención es como si fuera una diplomuerte, ¿no? Hay dos extranjeros que no tienen un rasguño. Es una cosa totalmente sospechosa. Y uno de esos extranjeros que son llevados, interrogados, amenazados en Villamarista, etcétera, etcétera, como lo que demuestra que es un caso político, no los llevaron a una estación de policía regular, o sea, no los dejaron, ¿no? Al final todo el proceso fue allí. Ese sueco se ha hecho, como diría el lenguaje popular, el sueco durante 13 años. No, Cao, yo creo que yo invito a la audiencia. Hay un par de entrevistas que él realizó con Milei Furugut de Suecia, donde lentamente él comienza a decir
las condiciones en las que estuvo, la presión que recibió. ¿Cuántos años después? No. Hay un video que ya lleva como 5 o 6 años publicados, tal vez. Sí, yo no lo he visto. Sí, o sea, Aaron Modic, dentro de su culpa, dentro de su conciencia, porque él sabe bien que su silencio pues, fue usado, ¿no?, por la dictadura cubana, pero él también, en un video, no frontalmente como Carromero, pero de alguna manera no deslegitima ya la versión de Carromero, que no es la versión, es simplemente un testigo ocular. Me gustaría recomendarle a la audiencia, tú lo conoces muy bien, el libro Muerte bajo sospecha, escrito por el propio Carromero. Y pues consultar este video de Aaron Modic, porque de repente los dos testimonios por supuesto que se alinean. Pero yo quisiera también mencionar un pequeño detalle. Ocurre un accidente, dice el gobierno cubano. ¿Quién transportó a los heridos, extranjeros y cubanos? Osvaldo lo dejaron morir en la carretera. ¿Quién transportó, le pregunto al gobierno cubano, los heridos desde el auto que sufrió el accidente contra una mata de tamarindo chino, de mamoncillo chino, no sé qué fue lo que dijo el gobierno cubano? ¿Quién llevó a esos heridos desde el lugar de este accidente hasta el hospital de Manzanillo? El gobierno cubano nunca respondió eso. Si usted es cubano y transporta a 3 personas a un hospital en su carro que están lesionados, 2 de ellos extranjeros, usted se queda ahí, tiene que hacer una declaración. Si usted es un policía, ese policía debió aparecer en el juicio para declarar en qué condiciones encontró. ¿Por qué no se llevó al cuarto cuerpo, que tal vez es el que más necesitaba la ayuda? El gobierno cubano tiene muchísimos huecos en su burlesca hipótesis. ¿Cuál es el cuarto cuerpo? El de Osvaldo Payá. ¿Por qué no lo transportó ese cubano que ayudó? ¿Quién ayudó a los heridos? Que Osvaldo nunca lo llevan al hospital. Osvaldo nunca lo llevaron al hospital. Osvaldo lo dejan y cuando se vuelve a saber de él está muerto. Le han hecho una autopsia. Le lavaron toda la ropa. Yo vi a Rosa María y a sus hermanos alrededor del hospital. No. ¿O es de un tribunal? Mucho después. Rosa María y sus hermanos no pueden viajar, les niegan poder viajar en un avión y ellos viajan después, creo que fue en septiembre del año 2012, ellos viajan para el juicio que se le lleva a cabo a Carromero, aunque la familia no acusó a Carromero, se le lleva un juicio de facto por homicidio involuntario, lo que sea, por accidente de tránsito, y la familia no puede asistir ni siquiera como amigos del acusado. Pero le repito la pregunta para que no se vaya a disolver. Gobierno cubano y cualquier persona que esté viendo esto, si alguien tiene una información, ¿quién transportó a los heridos en la tarde del domingo 22 de julio del año 2012? ¿Quién transportó a esos heridos desde el lugar del accidente, según el gobierno cubano, hasta el hospital donde fueron atendidos? 3 personas fueron transportadas en Cuba, no se sabe el vehículo, no se sabe quién los hizo, no se sabe nada. Entonces, lo estaban persiguiendo. No, aparece en el libro de Ángel Carromero, pero el gobierno cubano desmiente eso. O sea, yo le pregunto bien, Ángel Carromero dice claramente, fueron transportados en un van blanco, nada de helada rojo, helada azul, en un van blanco de la seguridad del Estado, y Ángel Carromero sí tuvo un rasguño. Tenía un rasguño enorme aquí en la cabeza de un pistoletazo que se le da al montarlo en el van, porque él dice una palabrota que demonios están haciendo, le dan con una pistola y se va. O sea que probablemente el que se durmió después que le golpean es Carromero y todavía tenía plena conciencia de todo. Aaron Modic jamás pegó un ojo ese día. Estaba despierto todo el tiempo, estuvo despierto en el asesinato, estuvo en el empuje del carro, la maniobra que le hicieron de sacar el carro de la cuneta, que no hubo tal destrucción del carro. Estuvo despierto durante la transportación en el van blanco hasta el hospital y textea a personas en Suecia, estamos rodeados de personal militar. ¿Qué hacemos? Pide instrucciones a colegas de la democracia cristiana en Suecia. O sea, todo eso se ha tratado de presentar a una corte en Europa, en España, que hasta ahora ha sido desestimada. Pero la historia no ha terminado. O sea, hay un informe que se realizó por Human Rights Foundation de Nueva York, precisamente, donde es evidente que la versión del gobierno no es funcional. A título de anécdota personal, para cerrar esta parte, si quieres, el sitio EcuRed, enciclopedia castrista, donde se publica, es como un clon de la Wikipedia, a las 3, 4 de la tarde de ese domingo, yo lo verifiqué en Cuba, decía que Osvaldo Payá había muerto en un accidente automovilístico. El perfil del contrarrevolucionario, etcétera, etcétera, todo lo que dicen de Osvaldo Payá, ese perfil del disidente, pues estaba actualizado par de horas después de su muerte. Había ocurrido un accidente, todo el mundo lo sabía en el gobierno cubano y estaba publicado en EcuRed.
es un síntoma muy Sí, peculiar. ellos que se demoran tanto para... No, es un sitio que se actualiza, que van copiando y copiando y no se sabía qué había pasado. Yo no sabía qué había pasado todavía, habían unos mensajes y la EcuRed tenía una versión clara y diáfana de un accidente automovilístico que había ocurrido y que había muerto el disidente. Claro, eso, imagínate tú. ¿Qué opinas de la elección de Rosa María a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? Un milagro más, o sea, su trabajo meritorio, enfrentando, por supuesto, una férrea oposición de muchísimos países que saben perfectamente que elegir a Rosa María Payá es elegir, y no es un personalismo, ni mucho menos, saben que los cubanos no nos gusta la guataquería, ni hacerla ni recibirla, pero es... Desafortunadamente para los gobiernos autoritarios de la región es una voz que va a trabajar por las democracias y por los derechos humanos de la región. Derechos humanos que son vulnerados desde la izquierda totalitaria, autoritaria, procastrista y derechos humanos que son vulnerados desde los regímenes democráticos que tienen tendencia de centro y de centro derecha. Son los derechos humanos de la región que están siendo vulnerados por cualquier régimen. Porque al ser electa ella no representa a Estados Unidos, aunque Estados Unidos la nomine, ella representa a todo el continente. Es que va a enfrentar ahora casos que van a subir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a subir casos de todo el continente, van a subir casos de Cuba, donde por supuesto todos conocemos la situación, de Venezuela, de Nicaragua, pero van a surgir casos de democracias perfectamente funcionales como Chile, donde también puede ocurrir un caso de abuso de poder del gobierno, un gobierno de derechas o de izquierdas o de lo que sea. Y ella va a estar ahora al tanto de un grupo que va a consensuar, a discutir, a analizar estos elementos sin ningún tipo de filiación, de tener que pasarle la mano, que es lo que siempre pasa con los regímenes de izquierda, tener que pasarle la mano a el chavismo, el bolivarianismo, el orteguismo o el castrismo. Entonces está muy preocupado. La Jornada, el periódico de México, La Jornada, publicó que se trataba de la elección de una persona que había cometido actos terroristas. Y Rosa María Payá escribió y logró que La Jornada, tal vez para tratar de evitar un proceso legal por difamación, La Jornada publicó una carta al editor donde Rosa María Payá le dice claramente, la pueden buscar la audiencia de nuestro espacio, de tu espacio, La Jornada miente. Es nuestro. Tú sabes que no sé si viste el proceso de muy bello, la mesa te cierro la idea. Sí, fue lindísimo este proceso, estaba al tanto. Y gracias también a todas las personas que han colaborado. La Jornada miente. Escribe Rosa María Payá una carta al editor y La Jornada tiene que publicarlo. En mi opinión, para evitar precisamente ser llevados a un tribunal por una difamación brutal, como decirle a un activista pacífico de derechos humanos que es una persona que comete actos terroristas. Hablaste de la democracia en América Latina. Ahora mismo en Chile hay una reunión de izquierdistas, comunistas. Bueno, de hecho, la Izquierda Unida de Chile ha elegido a la presidenta del Partido Comunista de Chile como su candidata presidencial. Me llama la atención ahí que está el presidente del gobierno español. Hay como una autodefensa de la izquierda hispana para, no sé, ¿para qué? No estoy tan informado, pero una cosa está clara y lo sabemos todos los que estamos viendo este programa, lo sabes tú como experto, la izquierda se organiza bien. La izquierda no falla en eso. Está la economía devastada. Está la población en estampida. Está la demagogia en su punto máximo, está la falta de fluido eléctrico provocando una crisis humanitaria. Pero qué bien nos vamos a organizar para el próximo plan quinquenal y vamos a pensar los próximos movimientos electorales, populistas, desestabilizadores, lo que sea, lo vamos a pensar muy bien. La izquierda ha tenido esa característica siempre, que los hombres libres y las mujeres libres, los partidos libres, pues muchas veces no tienen esa necesidad. El Partido Demócrata Cristiano de Suecia, pues mira, no le importa demasiado lo que pase con el Partido Demócrata Cristiano en Chile, pero el Partido Comunista de Chile no se pierde ni pies ni pisada lo que pasa con el Partido Comunista de Estados Unidos, con el Partido Comunista de Suecia, con el Partido Comunista de Cuba. Y no toca, y si hay algo que no se debe hacer, por ejemplo, invitar a un activista de derechos humanos cubano a hablar en La Moneda, eso no se hace y eso no se toca. Quita que eso no se hace, eso no se toca. O sea, la izquierda tiene esa característica de actuar en bloque. No creo que sea algo a imitar. Simplemente les permite una ventaja táctica, pero yo prefiero la total molecularidad, porosidad, esquizofrenia a veces de los partidos demócratas, que no
tienen que actuar como un bloque totalitario, ni mucho menos. Y ahí me preocupa a veces, por ejemplo, cuando el Congreso de los Estados Unidos vota en bloque, ¿no? Casi que es preferible tener 2 congresistas, uno de azul, otro rojo, y ya, porque cada vez que hay 52-48 se vota en bloque y es un poco, siempre me cuestiono un poco contra, ¿no? El sagrado derecho al disenso en ambas partes, ¿a dónde ha ido a parar? Tenemos una imagen, creo, del jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana, del señor Hammer, visitando la tumba de Osvaldo Payá. Me parece muy bien, ¿no? Sí. Aplaudo, por supuesto, como imagino, esa idea, pero algún día yo creo que a esa tumba peregrinará gran parte del pueblo cubano por lo que Osvaldo representó, hizo, propuso. Incluso a veces no he entendido aquí en el exilio. Yo vi todo el proceso de entender. Ahí está la imagen. Hammer visita la tumba de Payá y reproduce el signo de libertad con su mano. ¿Quedan muchos cubanos en Nueva York y en New Jersey? Sí, sí, muchísimos. Cada vez más. ¿Ah, sí? Lo que yo creo, mi humilde opinión, no se nuclean tanto como comunidad. Tal vez un poquitico más en New Jersey. Hay escritores, está la Academia de Historia del Exilio, está por supuesto un grupo de veteranos que todavía existe, presos políticos. Y en Manhattan hay muchísimos cubanos de diferentes generaciones que nos encontramos en el Centro Cultural Cubano de Nueva York, que hacen muchas actividades, pero una megápolis, ¿no? De 16 millones de habitantes, y entonces pues a veces cuesta trabajo encontrarse, pero uno entra a un mercado, escucha un acento, tú eres cubano, ¿verdad? Una vez manejando mi carrito, que tengo una banderita cubana en el espejo retrovisor, alguien haciéndome señas, digo, que hice mal. Oye, brother, que yo soy cubano. Me lo dijo en las calles de Manhattan. O sea, hay esa conexión, pero tal vez un poco menos nucleada, un poco menos como activismo más visible, ¿no? Sí, pero hay muchos. ¿Vives en Manhattan o en New Jersey? Vivo en la misma Manhattan. Pero ¿y no es mejor no tener auto ahí? No manejo tanto en Manhattan. Es una locura manejar en Manhattan. No lo haga. No lo haga porque hay 3 carriles. Uno es para parqueo, otro es para parqueo, otro es para doble parqueo, otro es para doble parqueo. Están las bicicletas, los scooters, los deliveries, Amazon Prime. No lo haga. No maneje en Manhattan. ¿Y el metro ha tenido etapas de inseguridad, de seguridad, yo diría más, menos graffiti? Sí. ¿Ha mejorado? Bueno, el metro, o sea, yo creo que la ciudad es bastante segura. Yo sé que ocurre criminalidad, yo sé que hay también un tema político. Sí, también está el propio Manhattan y está también los alrededores, el Bronx. Hay barrios que son Queens. Hay barrios que son un poco más conflictivos, pero la ciudad en general hace años que es una ciudad segura. Hay como en todas partes. A pesar de toda la discusión que hubo con el tema migratorio. Sí, a pesar de eso. Y uno encuentra situaciones humanas que son lamentables ante todo, ¿no? Hay muchos homeless, pero hay homeless en Washington, D.C., muchísimos homeless aquí en Miami. O sea, como que hay muchas situaciones humanas que tienen que ser tratadas de manera efectiva y con compasión, ¿no? Pero, bueno, el metro, que es muy efectivo, a la misma vez es muy sucio, lo dice todo el mundo. Hay un problema de una epidemia de ratas en la ciudad, pero no es un escenario apocalíptico. Pero sigue siendo una... Es la gran ciudad, llena de latinos, llena de una gran diversidad y llena de mucho capital y de muchos deseos de prosperar. Entonces, bueno, yo amo esa gran ciudad, me recuerda a la gran ciudad que es también La Habana, ¿no? Esa gran Babilonia donde todo es posible. Yo una vez dije eso, se rieron de mí y dije, hay cosas de Manhattan que me recuerdan a La Habana. Hay cosas miméticas que estaban siendo construidas en Manhattan en el año 1930 y estaban siendo construidas en La Habana en el año 1930. El Art Deco, el Flatiron, el edificio flaco que lo tenemos exactamente un poquitico incluso más hermoso ahí por cerca del Parque del Curita frente a la compañía de teléfono. Todos los grandes edificios de Centro Habana es Nueva York. Sí. En Nueva York. Mira, te voy a hacer una pregunta que la voy a dejar colgando porque quiero también hacer unas recomendaciones comerciales. Hace unos años escribiste un libro que se llamaba Espantado de todo, me refugio en Trump. Sí. Yo quiero saber si todavía te refugias en Trump o no. No me lo respondas ahora. Déjame hacer una recomendación ahora me cambiaron la bola, me dice que sí, que ¿sí? me respondas que te ahora. Respondo ahora. No, primero que todo, gracias por mencionar el libro, ¿no? Fue publicado por la editorial Hipermedia. Yo soy editor e invito a toda tu audiencia que los que escriban, que hagan foto, arte, pueden colaborar conmigo, orlandoluispardolazo@gmail.com y la editorial y sitio web Hipermedia. Tú mismo has publicado fragmentos de tus obras ahí.
Espantado de todo, me refugio en Trump, por supuesto. No es un libro de culto a la personalidad. Fue un libro de guerra cultural en el momento que yo estudiaba en la universidad, Washington University en San Luis. Y realmente allí, bueno, yo me sentí un poco acorralado por haber apoyado al presidente Donald Trump en el primer término. Todo lo que yo publicaba a favor de la democratización en Cuba, se me dijo que yo era de extrema derecha. En algunas clases yo no podía decir la dictadura cubana, porque si la dictadura no se llama a sí mismo dictadura, yo no debía decirlo eso, como que era una incorrección académica. No me digas, ¿no? Y entonces, bueno, en medio de ese clima un poco de locura, yo me defendí como lo sé hacer, con el sarcasmo, con la ironía. Y el libro Espantado de todo, me refugio en Trump, de alguna manera se erige en un gran monumento a mi memoria. Hay muchas cosas tiernas ahí de recordarme en Cuba, de recordarme perdido, un poco como perdido en el laberinto de la guerra política, de la guerra cultural, y de repente un cubano que trata de abrirse camino, que trata de volver a repensarse en eso. Pero sí, la palabra Trump me interesaba mucho. En la literatura cubana algunos escritores me dijeron, si tú pusiste la palabra Trump en portada, yo nunca más te voy a leer. Le dije, me parece excelente, es la primera reacción positiva, porque si tú no eres capaz de abrir un libro, aunque se llame Mi lucha, o se llame La historia me absolverá, o se llame El manifiesto comunista, si usted no es capaz de abrirlo y ver de qué trata y qué pasa y polemizar con él, desecharlo, criticarlo, pues entonces usted también tiene un método de lectura totalitario y fanático, ¿no? Y el libro me sirvió para detectar fanatismos. Tú sabes que mis hijos lo empezaron a leer primero que yo. Uber Cuba. Fue Uber Cuba, el del taxi. Claro, yo sé que se estaban muriendo de la risa y dígole, ¿qué estás leyendo? Y me dice Orlando Luis Pardolazo, estaban los dos. Sí. O sea que funciona la ironía, ¿no? Funciona el sarcasmo. Claro. Muy bien. Sí, te estás refiriendo al libro Uber Cuba en 30 segundos, ¿no? Que es una serie de viñetas donde yo soy chofer o pasajero de un taxi Uber y siempre ocurre una anécdota con personajes reales cubanos que se suben, que se bajan. Orlando Luis Pardolazo está ahí como nombre. Tienes más memoria que yo. Y pues esas anécdotas son toda ficción, pero a mí me gusta mucho la ficción autorreferencial, convertirme yo mismo en un personaje de mi literatura. Así que invito a la audiencia a buscar Uber Cuba y Espantado de todo, me refugio en Trump en Amazon. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo un libro de relatos sobre Manhattan, de cubanos que se encuentran y se desencuentran, a veces en el momento de lucidez final que precede a la muerte, según muchos, en ese túnel, en esa luz al final del túnel. Y me tiene fascinado. Tengo escrito una media decena de relatos, de un libro que tal vez tenga una docena de relatos. Y he vuelto a la ficción, me he apartado un poco de las redes para observar todo lo que está pasando y poder concentrarme en recuperar un poco el hálito narrativo sin contaminarlo demasiado con lo que está pasando. Pero siempre escribo crónicas en El Estornudo, en Hipermedia Magazine, en Diario de Cuba, cuando alguien muere, cuando ocurre un evento especial, pero estoy un poco apartado de los podcasts y de las directas. Pero estás escribiendo como unas parodias de canciones de Silvio Rodríguez. Bueno, esa es otra etapa. Otra etapa. Se cierra una puerta y se abre otra. He comenzado me interesa mucho el fenómeno de la inteligencia artificial. La consulto, me consulto, trato de evaluar, le encuentro errores, trato de corregir los errores. Y he comenzado a crear unas canciones que a veces tienen una letra creada por mí, a veces creada por la inteligencia artificial a partir de unas propuestas que yo le hago, letras en diferentes idiomas. Y en el caso específico que tú mencionas, estoy tratando de crear un disco que se llama Sin Silvio, pero que a la misma vez está usando una traducción poética de las canciones de Silvio Rodríguez, los íconos, las clásicas canciones que han sido emblemas de la Revolución Cubana. Y cuando esas canciones usted la toma, la traduce a otro idioma, francés, inglés, las pasa por la inteligencia artificial, por la música y crea una canción de pop, una balada, la canción lastra toda su carga ideológica, todo a veces su patetismo como cantautor y preserva, en mi opinión, la inteligencia artificial todavía preserva como cierta gema, cierta dosis poética que ciertamente tiene Silvio Rodríguez, se preserva en este otro idioma. Lo estoy haciendo sin ningún tipo de permiso del cantautor en jefe y me tiene fascinado. Tengo como 15 canciones de las más clásicas de Silvio Rodríguez en inglés y en francés y las encuentro bellas porque veo como que no tenemos por qué renunciar a cierto tipo de poesía,
pero de repente a través de la inteligencia artificial se pierde la ideología. Me pasa a mí con Silvio y con esa época de la trova. Primero que es una época sin... La música perdió el sentido del humor. Absolutamente. De una amargura, de una cosa ahí tan pesadísimo, ¿no? Como es el propio Silvio, que es un vómito, ¿no? Y yo he estado pasando estaciones de radio aquí y he dicho, mira, nueva trova. ¿Y sabes qué son? Estaciones religiosas. Wow. Hay una cosa de esas, de las más fanáticas, ¿no? Porque tú sabes, hay una, toda esa cosa de esa elegía permanente, ese culto a un ser superior, a una idea superior. Hay una interesante, no conocí ese detalle, o tal vez pudiera explotarlo. Me he confundido. No, pero por ejemplo, me acabas de dar una idea, porque parte de esto tiene la idea del llamado uncreative genius, genio no creativo, o uncreative writing, que hay libros que se han escrito sobre la escritura no creativa. Entonces, mi originalidad, mi gran obra, no ser original, permitir que un mecanismo automático, un poco como los surrealistas, ¿no? Un mecanismo automático a partir de ciertas coordenadas automatismo le llamaban los surrealistas, ¿no? Entonces de repente, ¿por qué no un jingle religioso a partir de una canción como La Masa? Sacar un jingle religioso de Silvio Rodríguez. Pues todas esas desviaciones, todas esas apropiaciones. Se llama, creo, esa que saca. Me interesa mucho. Al Cheo. Invito a las personas, si quieren asomarse a mi YouTube, Orlando Luis Pardolazo, ver el disco Sin Silvio. Tú sabes que ya para cerrar, que tú mencionaste pues el automatismo de los surrealistas y también de otros grupos de arte de finales del 19, principios de la primera mitad del 20, que metían, los dadaístas, también en un biombo letras sueltas. Sí. Entonces iban sacando y hacían esos poemas de El cadáver exquisito. Ajá, claro, exactamente. El cadáver exquisito, que sale de un verso que se armó así, letra a letra, palabra a palabra, que es algo así como el cadáver exquisito bebe del vino nuevo. No lo quiero decir en francés porque no lo conozco bien, pero de ahí sale la frase que ese tipo de poema donde vamos sumando líneas se llama cadáver exquisito. Me están diciendo que si iban a poner una versión que tú tenías del unicornio, no pongan nada porque no quiero que Silvio Rodríguez... No, ya no sería el unicornio en mi versión de inteligencia artificial. El tricornio y con bastón echando un bote a la mar. Sería el pluricornio. Mi tricornio azul. Tú sabes que Silvio Rodríguez, yo creo que eso es de Carlos Alberto Montaner, que hacía epitafios. ¿Cómo sería el epitafio de Silvio Rodríguez? Y con esto cerramos en su tumba, dice. ¿Te puedo hacer una anécdota? Sí. ¿Y vienes con el epitafio? Sí. En Chile, Silvio Rodríguez hace un concierto. Viene la democracia, canta el unicornio azul y Pedro Lemebel, grandísimo escritor chileno que fue comunista, gay, se le acerca, logra acercarse y le dice: Silvio, esa es la canción que queremos para el movimiento gay de liberación de la izquierda chilena. Y Silvio, eso lo cuenta Pedro Lemebel en una crónica que está publicada en el libro San Juan de la Guada. Silvio Rodríguez se le encara a este homosexual de izquierda comunista y le dice: esa canción se escribió para el hijo muerto de un guerrillero, no es una canción de homosexuales. Y lo cuenta espantado Pedro Lemebel. Se la casó la canción a Estilita, que se había ido por el Mariel. Y cuenta Pedro Lemebel su decepción con esa pesadez sosa de Silvio Rodríguez. Pero decía, fue tal la sumisión de ese rastrojo que en su postrera agonía llegó a decir que creía que el unicornio era rojo. Sí. Excelente. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Orlando Luis. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes.